Hola tutores, capitanes, padrinos, coordinadores y liderazgo en general. Quiero hablarles esta mañana, hablando de liderazgo, como venimos hablando, de algo que puede llevar cómo llevar a la juventud, a nuestros grupos, a nuestra gente, cómo la podemos llevar a enamorarse de la palabra de Dios. La gente, cuando hablamos con las personas, dicen: no, es que a mí no me gusta leer la Biblia porque no la entiendo. No, es que la Biblia me parece enredada, me confunde. Es que la Biblia me parece como algo que no sé, no lo entiendo muy bien. Y es trabajo de nosotros, del liderazgo, hacer que la gente se enamore de la palabra de Dios. ¿Cómo podemos hacer que la gente se enamore de la palabra de Dios? Pues lo principal, no podemos hacer que nadie se enamore de la palabra de Dios si nosotros no nos hemos enamorado de la palabra de Dios. Entonces, quiero contarte cómo hacer que una persona se enamore de la palabra de Dios. Lo primero, fundamental, es que tú la leas. Pero entonces, esto suena muy genérico. Quiero que hagamos esto específico. ¿Cómo hacemos que la gente se enamore del libro, por decir, Filemón? ¿Cómo hago que las personas quieran leer Filemón, la carta de Pablo en el Nuevo Testamento? Pues la única manera que podemos hacer para que una persona quiera leer el libro de Filemón es primero leerlo nosotros, encontrar en la lectura qué cosas son atractivas para las personas, qué cosas son útiles para las personas, y luego, después de haberlo leído, después de haber visto, de haber vivido nosotros el poder de la palabra, de haber visto lo que enseña, ir y decirle a una persona: ven, te cuento de qué trata Filemón, para motivarte a que tú lo leas. Es la única manera. No podemos lograrlo a través de decir: lea la palabra de Dios, enamórese de la palabra de Dios, la palabra de Dios tiene poder, la palabra de Dios. Eso no llega a las personas. Las personas leerán la Biblia si tú les dices de qué habla la Biblia. Puntualmente dices: este libro habla de tal cosa, léelo. Te ministrará esto y esto y esto y esto. Te motivará en esto y esto, en esto, en esto. Y la persona dirá: wow, lo quiero leer. Cuando una persona dice: wow, lo quiero leer, cuando tú le dices de qué trata y les haces un breve resumen de qué trata. Entonces, por ejemplo, miren, voy a hablarles de Filemón. En la palabra del libro de Filemón, en la carta de Filemón, Filemón tiene un nombre que se llama Onésimo, un esclavo, y ese esclavo se vuela de ahí y va a dar a un lugar donde está Pablo, y Pablo lo evangeliza, lo convierte y lo vuelve un hombre de Dios. Ahora Pablo ya formó a Onésimo y lo convenció de que regrese donde Filemón. Pero entonces no lo va a mandar solo, porque de pronto Filemón no lo recibe, o de pronto Filemón, quién sabe, lo castigue y vuelve y lo pone como esclavo ahí. Entonces Pablo le escribe una carta a Filemón para que reciba bien a Onésimo. Entonces manda a Onésimo donde Filemón, pero lo manda con una carta de recomendación. Y esa carta de recomendación es la carta